En este video vamos a trabajar con el componente Data Table de JSF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia sobre Java Web. En esta oportunidad, como lo acabo de mencionar, vamos a trabajar con un componente que es muy popular, muy conocido, y es básicamente el componente Data Table, que nos va a permitir precisamente mostrar una tabla de datos en nuestra pantalla, o en básicamente nuestra página. Si la tabla es una tabla normal, tiene columnas y tiene filas, en el que presentamos la información normalmente que se carga de una base de datos. Si queremos, por ejemplo, consultar una persona o los datos de una persona, toda esa información se va a presentar en dicho componente. Bueno, yo tengo acá un proyecto entonces, es un proyecto dinámico, normal como lo hemos trabajado en videos anteriores. Tengo acá la estructura que se compone de una clase persona y una clase tabla bin y un index.xhtml. ¿Listo? Acá en ese tabla bin básicamente tengo construido ya una lista de personas que va a almacenar pues objetos de tipo persona, y esa lista es instanciada o es llenada directamente en el constructor de la clase. Listo, acá tenemos la clase persona, que tiene los atributos nombre, apellido, edad, profesión, salario y sexo, y esos atributos pues simplemente se están llamando, se están recibiendo en el constructor explícito. Acá los tenemos, y tiene también sus correspondientes métodos set y sus métodos get. Sí, es una clase normal, es un pojo básicamente. Acá entonces en la tabla bin lo que hacemos es llenar la lista, y con el método get y set pues simplemente le vamos a acceder a ella. Bueno, acá tenemos entonces nuestro index.xhtml, ¿sí? Ya está simplemente un index normal, tiene acá los XMLNS ya actualizados, y vamos a ponerle al título Data Table, que es el componente que vamos a crear. Y adentro del formulario vamos a crearlo como tal. Ese componente lo que va a hacer es cargar los datos de esta lista, y lo vamos a utilizar mediante la tabla que vamos a presentar en pantalla. Entonces hagámoslo rápidamente. Listo, aquí lo que estoy haciendo es mediante datos.nombre acceder al atributo nombre de la clase persona. Listo, entonces accedo a su método get y básicamente obtengo esos datos que yo estoy guardando acá al momento de instanciar o llenar esa lista. Y eso lo puedo hacer gracias a que tengo aquí ese atributo var datos que corresponde al objeto de la clase persona, que saco básicamente de tabla bin.lista personas. Esto mismo debo hacerlo para cada uno de los campos o cada una de las columnas, ya que eso corresponde a las columnas de nombre, apellido, edad, profesión, salario y sexo, en el que se van a empezar a mostrar los datos de la persona. Listo, entonces eso corresponde a cada registro de mi tabla, y lo puedo poner así quemado, o también puedo utilizar componentes JSF para más adelante enriquecerlos con estilos CSS, por ejemplo. Entonces aquí en vez de nombre le voy a poner un componente output label, y en el value voy a poner ya nombre. Listo, esto mismo lo voy a hacer para datos.nombre. Entonces simplemente copio y vamos a reemplazar acá, y pongámosle en vez de nombre, llamemos a datos.nombre. Listo, ya con esto vamos a lanzar nuestra aplicación y veamos cómo está comportando hasta el momento. Listo, aquí lanzó la aplicación y miren, entonces ya tenemos nuestra página, el ejemplo de Data Table JSF, y tenemos nuestro Data Table con las columnas nombre, apellido, edad, profesión, salario y sexo, y obviamente los registros correspondientes a esa lista que acabamos de crear. Vámonos acá a un ladito para que veamos bien cómo se comporta y cuál es su equivalente en el JSF. Analicemos entonces esta tabla. Tenemos básicamente acá tabla bin.lista personas, que corresponde a todos los registros que tenemos acá, y la variable de datos, como ya lo mencioné, corresponde a cada objeto que voy a pintar ahí. ¿Listo?
Ahora lo que voy a hacer es ponerle un borde a la tabla para que tenga pues un estilo mucho más llamativo, aunque más adelante con Bootstrap CSS vamos a ver el cambio. Guardemos, mostremos y miren que ya está el borde. No es que quede muy bonito, pero pues por ahora, para que sepamos que esa propiedad existe. También podríamos ponerle a esto, no sé, estilos, colores, o poner un poquito más amplias las celdas. Eso lo vamos a hacer mediante un style. Y vamos a ponerle acá en width. Y le vamos a asignar un tamaño, puede ser, no sé, 500 px. Vamos a guardar esto. Y al actualizar, miren que ya se amplió un poquito. Sin embargo, muy poquito, vamos a ponerle 800. Y pues ya es cosa de que ustedes empiecen a probar y a jugar con esto. Ya 800 es muy grande, digamos que para el ejemplo que tenemos no se necesita tan amplio. Entonces bajémoslo a un 600, démosle guardar, démosle actualizar y ya este queda un poquito mejor. Vamos a ampliar un poquito esto y listo. También podemos ponerle entonces lo que les mencioné ahorita, los estilos acá al componente Output Label. Vamos a ponerle aquí un style. Y vamos a poner por ejemplo un color rojo solamente para los nombres que se van a mostrar en la tabla. ¿Listo? Y aquí ponemos el punto y coma. Guardemos. Actualicemos. Y efectivamente solamente la columna nombre se pinta. Vamos a cambiarlo a un azul ya que ese rojo es como muy chillón. Pongámosle blue. Guardemos. Actualicemos y efectivamente ya queda un poquito mejor en caso de que queramos pintar simplemente los nombres, o podemos hacer lo mismo para el resto de componentes. ¿Listo? Ese proceso de poner acá componentes en vez de quemar directamente el dato es muy útil, ya que podemos agregar botones, agregar otros campos. Más adelante vamos a hacer una práctica donde podemos editar esas celdas y vamos a necesitar precisamente ocultar componentes JCF. ¿Listo? Porque si ustedes ven acá, vamos a poner, no sé, un botón acá en la columna sexo. Vamos a darle enter y pongamos un componente botón. Podemos poner cualquier componente. Sí, por lógica, pues podemos ocultarlo después para que solamente se muestre uno, dependiendo del cambio que queramos realizar. Listo, en el próximo video vamos a hacer precisamente eso. Vamos a hacer un cruz y verificaremos eso que les estoy diciendo. Miren que efectivamente acá el botón se muestra en la columna sexo. Yo podría cambiarlo y ponerlo en una columna por aparte y pues se pondrían botones en cada uno de los registros, ya que estamos haciendo como la iteración en nuestra lista. Listo, como ven, ese componente no es tan complejo. Básicamente lo que hace es leer una lista y presentar esa información en la tabla. En el próximo video vamos a ver cómo empezar a manipular un poquito esta tabla. Vamos a crear un formulario, vamos a registrar datos. Esos datos se van a presentar en la tabla y luego mediante botones o componentes pues, gráficos que pongamos en una columna de acciones, podremos hacer modificaciones para poder editar los datos directamente desde la tabla. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que me pueden dejar los comentarios, me pueden dejar sus likes, sus opiniones. No olviden también compartir, no olviden comentar, no olviden invitar a más personas para que conozcan ese canal y de esa manera poder llegar a más personas. Recuerden que mi nombre es César Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.